La historia que hoy les traigo comienza con una llamada telefónica que, 3 meses después de mi divorcio, sacudió mi vida hasta los cimientos y puso en su lugar cada pieza de un pasado atroz. Si este relato les atrapa, por favor, suscríbanse al canal y dejen su me gusta. Su apoyo, por pequeño que parezca, es una fuerza inmensa para nosotros. Era una apacible tarde de domingo. El sol se filtraba por las cortinas del balcón, donde yo estaba sentada con una taza de infusión de tila y miel entre las manos, inmersa en las páginas de un libro que había dejado a medias. Una sensación de paz tan profunda me envolvía que no me había atrevido a soñar con ella en los últimos 5 años. De repente, la pantalla de mi móvil se iluminó, mostrando un número desconocido, pero con una familiaridad escalofriante. Fruncí el ceño, dudé un instante, y deslicé el dedo para contestar. Dígame, articulé, con la voz aún teñida por la calma de la lectura. ¿Alguna vez sentiste que tu vida era una mentira? ¿Que la persona en la que más confiabas te estaba usando? La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato de traición, es una explosión de justicia que te dejará sin aliento. Si estás listo para descubrir cómo una llamada inesperada desveló un engaño de años y cómo una mujer oprimida se levantó para reclamar su vida, entonces quédate. Suscríbete ahora. Pero antes de que te sumerjas en esta increíble transformación, te pido un favor. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta y otras historias que te harán cuestionar todo. Dale like y comenta. Dale, me gusta, a este video si crees en las segundas oportunidades y déjame un comentario contándome desde qué ciudad nos acompañas. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir compartiendo estas verdades. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una historia, es una lección de vida. No te vayas, porque cada minuto de este relato te mantendrá al borde del asiento. Comenzamos. Al otro lado de la línea, una voz femenina, aguda y nerviosa, golpeó mis tímpanos, mezclada con el ulular de sirenas de ambulancia y el eco de gritos lejanos. Sofía, ven ahora mismo al Hospital Gregorio Marañón. Marcos ha tenido un accidente de tráfico. Es muy grave. El médico dice que tienen que operarlo de urgencia, pero necesitamos 35.000 euros para el depósito. Trae el dinero rápido y salva a tu marido. Si no te das prisa, será demasiado tarde. Me quedé helada por un momento. Esa voz arrogante e imperiosa, la reconocería aunque me convirtiera en cenizas y desapareciera. Era mi ex suegra, doña Pilar. Pero un momento, ¿tu marido de qué estaba hablando? Dejé la taza de té sobre la mesa, produciendo un ligero tintineo. Respiré hondo, esperando que el suave aroma de la tila calmara los latidos de mi corazón, alterado por la sorpresa y la indignación. Y entonces solté una carcajada, una risa ligera teñida de burla, pero cargada de un desprecio que llegaba hasta el cielo. Disculpe, creo que se ha equivocado de número, respondí con una voz tan serena que resultaba gélida. ¿O es que la edad le está afectando la memoria? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego estalló un grito aún más fuerte, como si quisiera destrozar el altavoz del teléfono. ¿Qué estás diciendo? Soy tu suegra, la madre de Marcos. Tu marido se está muriendo desangrándose en urgencias. Eres su esposa, así que consigue el dinero y sálvalo. Los 35.000 euros que salieron de su boca sonaban tan ligeros como una pluma. ¿Acaso me consideraba una máquina de imprimir dinero? ¿O todavía pensaba que yo era la misma Sofía ingenua y oprimida de hacía 3 meses? Me levanté y me acerqué a la barandilla, observando a la gente que se afanaba en sus quehaceres abajo. La brisa del atardecer me revolvió el pelo. Sentí el aroma de la libertad, una libertad ganada con sangre y lágrimas, con noches de insomnio y días de lucha silenciosa. Doña Pilar, dije, llamándola por su nombre, sin usar ya el antiguo título de suegra, que había sido sinónimo de opresión. Creo que debería tomarse alguna vitamina para la memoria. Han pasado ya 3 meses desde que el juez dictó la sentencia de divorcio. Su hijo, el señor Marcos, y yo, ya no somos nada. ¿Qué me importa a mí que se muera, que viva, que tenga un accidente o que esté enfermo para que usted me pida que le lleve 35.000 euros? ¿Con qué derecho? ¿Y quién es usted para pedírmelo? Al otro lado de la línea, su respiración agitada era claramente audible. Debía de estar en shock, quizás sorprendida de que su sumisa ex nuera se atreviera a responderle con tal frialdad,
O quizás porque se daba cuenta de que su autoridad ilusoria se había desvanecido como una pompa de jabón. Tú, ¿cómo te atreves a hablarme así? A pesar de todo, habéis compartido cama durante años. Hay un afecto de por medio. Es mi hijo. ¿Acaso puedes verlo morir sin inmutarte? Mujer despiadada, voy a contarle a todo el mundo tu verdadera cara. Comenzó con su habitual sarta de amenazas y chantajes emocionales, una táctica que antes me había paralizado, pero que ahora solo me provocaba una sonrisa. Ahora era una sonrisa teñida con un poco de la amargura del pasado, pero también de una victoria silenciosa. Afecto, repetí, dejando que la palabra resonara en el aire. ¿Se atreve a mencionarme esa palabra? ¿Pensó en el afecto aquella noche de tormenta cuando usted y su hijo me echaron de casa? ¿Pensó en el afecto cuando su hijo me golpeó hasta dejarme la cara llena de moratones por defender a esa joven amante suya? ¿Pensó en el afecto cuando, durante el juicio de divorcio, le incitó a ocultar todos los bienes para que yo me fuera con las manos vacías y con una hija pequeña? Hice una pausa, tragando el nudo amargo que se me formaba en la garganta. Parecía que las heridas del corazón, que creía ya curadas, volvían a sangrar bajo sus uñas, pero ya no dolía. Solo me parecía ridículo. Doña Pilar, he oído que su hijo está a punto de casarse de nuevo, ¿no es así? Con esa tal Valeria, tan guapa y competente, dicen que es de buena familia y que lleva en su vientre a ese nieto varón que tanto anhelan. ¿Por qué no la llama a ella? Tiene mucho dinero. Pídale que traiga el dinero para salvar a su futuro marido. No haga el ridículo llamando a la ex esposa. El otro lado del teléfono se sumió en un silencio sepulcral. Solo se oía su respiración agitada y el caótico ruido de fondo del hospital. Debí de dar en el clavo. Seguramente algo le había pasado a esa magnífica futura nuera para que, tragándose su orgullo, me llamara a mí, a quien consideraba basura. Valeria, esa chica. La voz de doña Pilar se quebró de repente, perdiendo toda su fuerza y arrogancia. Esa chica ha desaparecido con todo el dinero. Te lo ruego. Por favor, solo por esta vez, salva a Marcos. Te lo suplico. Lo siento, pero no soy ni una santa ni un banco de caridad, respondí con firmeza. Esos 35.000 euros son para criar a mi hija. Sí, esa misma nieta a la que usted una vez llamó, niña inútil. Pulsé el botón de finalizar llamada con decisión. La pantalla se volvió negra y el interminable pitido pareció cortar el último lazo que me unía a esa familia infernal. Me dejé caer en la silla. Mis manos todavía temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la ira contenida durante tanto tiempo que ahora emergía con una fuerza inusitada. Solo 3 meses habían pasado desde que salí por la puerta de aquella mansión. Debieron pensar que me estaría muriendo en algún cuartucho miserable, que volvería arrastrándome de rodillas para suplicar su afecto y su perdón. Pero la vida es impredecible, y la Sofía de hoy ya no era la Sofía de ayer. Y Marcos, el hombre que me traicionó por otra mujer, ahora yacía allí esperando la muerte, abandonado por esa misma amante. El karma. Suena como una palabra etérea, pero ¿hay alguna otra que en este momento se manifieste de forma más clara y cruel en la realidad? Bebí un sorbo de tila. El dulzor de la miel y el ligero amargor de la infusión se mezclaron en mi lengua, trayendo consigo un torbellino de recuerdos. Recordé el día, hace 5 años, en que pisé por primera vez la casa de doña Pilar como su nuera. En aquel entonces, yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar, a construir un futuro que creía compartido. ¿Y qué recibí a cambio? Una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. ¿Se lo pueden creer? Yo, que ganaba 3.500 euros al mes, tuve que entregarle mi cuenta bancaria entera a mi suegra y cada mañana recibía apenas 10 euros para hacer la compra. Una esposa que lo dio todo por su marido, sin darse cuenta de que él la estuvo engañando en secreto durante 2 años dentro de esa misma casa. Y el colmo de la desvergüenza, intentaron venderme para conseguir dinero y mantener a la amante. La historia de mi vida, mi matrimonio lleno de lágrimas y mi deslumbrante transformación para vengarme de la manera más civilizada, no ha hecho más que empezar. Lo que doña Pilar acaba de decir por teléfono es solo la punta de un iceberg gigantesco. ¿Por qué Marcos ha llegado a esta situación? ¿Cuál es la verdadera identidad de la amante Valeria? ¿Y qué hice yo para abrirles los ojos y desmantelar su fachada de perfección?
La taza sobre la mesa ya se había enfriado, pero el regusto amargo de la llamada seguía impregnando mi lengua y cada rincón de mi memoria. Cerré los ojos y me entregué a la brisa del atardecer, dejando que el tiempo retrocediera 5 años. Volví a aquel día en que yo, con 25 años, llena de fe en el amor y de vitalidad, entré feliz en la casa de doña Pilar, vestida con un inmaculado traje de novia. Ese día, todo el mundo dijo que había hecho una buena boda. Mi entonces marido, Marcos, tenía un aspecto intelectual y apacible, y era el hijo único de una familia con un chalet en una buena zona de Madrid. Yo, aunque de provincias, me había graduado con excelentes notas en una universidad de prestigio y trabajaba como jefa de marketing con un sueldo que todos envidiaban, pero a los ojos de mi familia política no era más que una advenediza, una intrusa que no merecía su estatus. Pero como se suele decir, hasta que no te metes en la cama no sabes que hay chinches. Aquella casa de apariencia perfecta era en realidad una cárcel sofocante que aprisionó mi juventud y mi libertad. La misma noche de bodas, sin ni siquiera haber deshecho los regalos, doña Pilar me llamó al salón. Sentada en una silla de madera noble tallada, me entregó un papel lleno de normas familiares con un rostro impasible, como si recitara un edicto real. Sofía, es una gran bendición que hayas entrado en nuestra familia como nuera. Te diré de antemano cómo debes comportarte. En esta casa somos pocos y el padre de Marcos falleció pronto, así que cría a mi hijo sola. Por eso no soporto ver que mi hijo salga perdiendo. A partir de este mes, gestionaré vuestros sueldos, el tuyo y el de Marcos. Me quedé atónita y tartamudeé. ¿Cómo? Pero suegra, ya somos adultos. Queremos gestionar nuestro dinero, hacer nuestros gastos y ahorrar. ¿Ahorrar qué? Me cortó doña Pilar con voz afilada. Vosotros, los jóvenes, en cuanto tenéis dinero, os lo gastáis a lo loco. Lo gestiono por vuestro bien. Cuando tengáis una necesidad importante, ya os lo daré. ¿O te preocupa que me lo quede? Marcos está de acuerdo. Una esposa debe obedecer a su marido. Miré a mi marido esperando que me defendiera, pero Marcos mantenía la cabeza gacha, pelando una manzana con una indiferencia que me heló la sangre. Déjaselo a mi madre, cariño. Ella lo hará mejor que tú. No seas tan calculadora con mi madre. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, pero como era una recién casada y quería vivir en paz, me tragué las lágrimas y le entregué mi cuenta bancaria. Y ese fue el principio de mi conversión en una sirvienta de lujo sin sueldo. Cada mañana, antes de ir a trabajar, tenía que levantarme al amanecer para limpiar el espacioso chalet de 4 plantas e ir al mercado a preparar el desayuno. Doña Pilar era muy exigente. El caldo del cocido había que hacerlo con huesos de la noche anterior y las verduras había que lavarlas hoja por hoja, como si mi vida dependiera de la perfección de cada plato. Después salía corriendo en mi moto hacia la empresa, donde trabajaba frenéticamente bajo la presión de ser jefa de equipo. Por la tarde, cuando mis compañeros me proponían ir a un spa o a una cafetería, yo tenía que correr a casa para llegar a tiempo a la cena. Marcos, al volver del trabajo, se sentaba en el sofá con las piernas cruzadas, viendo la tele, esperando a que la mesa estuviera puesta. Doña Pilar volvía de hacer ejercicio y se quejaba de cualquier mota de polvo en la escalera o de si la sopa estaba sosa o salada, como si mi esfuerzo no valiera nada. Lo más humillante era el tema del dinero. Mi sueldo era de 3.500 euros, el de Marcos 1.700, y todo estaba en la caja fuerte de doña Pilar. Cada mañana me daba exactamente 15 euros, 5 para mi almuerzo y transporte, y los otros 10 para la compra de la cena de 3 personas. Adminístralo bien y no lo malgastes en tonterías, me advertía, mirando los billetes como si temiera que le robara. 10 euros para la cena de 3 personas en una ciudad cara como Madrid. Tenía que estrujarme el cerebro, ir al mercado de abastos de madrugada y regatear por un pescado o unas verduras. Algunos días, para comprarle un pollo para un buen caldo a mi marido, me saltaba el almuerzo y me llenaba el estómago de agua para compensar el gasto, sintiendo como mi cuerpo se debilitaba. Una vez, para la cena de empresa de Navidad, necesitaba un vestido. Abrí el armario y solo encontré ropa vieja de la universidad. Me armé de valor y le pedí a doña Pilar 150 euros para un vestido nuevo. Me miró como si le estuviera pidiendo que atracara un banco. ¿Un vestido para seducir a quién? Si ya estás casada, ponte cualquier cosa. 150 euros es la compra de un mes para algunos. No seas tan derrochadora.
Me sentí tan humillada que corrí a mi habitación llorando y me quejé a Marcos. Él, que estaba jugando a un videojuego, frunció el ceño molesto al oírme. No hagas tanto escándalo por un vestido. Mi madre tiene razón. Deja de ser tan superficial. A mí me pareces bien hasta en pijama. En ese momento me di cuenta de que mi marido no solo era un pusilánime, sino también cruelmente insensible. Estaba acostumbrado a la protección de su madre y daba por sentada mi servidumbre. A sus ojos y los de su madre, yo no era más que una máquina de hacer dinero y un robot doméstico sin deseos ni sentimientos. Pensé en divorciarme entonces, en escapar de aquella jaula dorada, pero dos líneas claras aparecieron en la prueba de embarazo. El bebé, que llegó en el momento más desesperado, se convirtió en la cuerda que me ató a ese infierno. Me consolé a mí misma. Venga, aguanta un poco más por el bebé. Cuando nazca el nieto, doña Pilar cambiará y Marcos madurará. Pero estaba equivocada. Mi silencioso sacrificio, lejos de ser respetado, fue pisoteado sin piedad con la aparición de una tercera persona. Ella entró y destrozó la fachada de falsa felicidad familiar, revelando la podredumbre que se escondía bajo la superficie. Cuando mi hija Lucía cumplió 2 años, hubo un pequeño cambio en la vida laboral de Marcos. Fue ascendido a jefe de sección. Su sueldo no subió mucho, pero empezaron a ser frecuentes las cenas con clientes y las reuniones con socios, excusas perfectas para sus ausencias cada vez más prolongadas. Después de un tiempo, comencé a percibir un cambio inquietante en mi marido. Marcos, antes despreocupado por su apariencia, ahora se esmeraba en su arreglo personal, rociándose perfume cada vez que salía. Lo más notorio era su apego al móvil, lo mantenía siempre boca abajo, cambiaba la contraseña con frecuencia y, a menudo, se escabullía al balcón en plena noche para hablar en susurros, con una discreción que rozaba el secretismo. Mi intuición femenina, esa voz interna que rara vez falla, me alertaba de un mal presagio, pero cada vez que le preguntaba, Marcos lo negaba todo con vehemencia. Deja de ser tan desconfiada, me espetaba. Ya tengo suficiente estrés en el trabajo como para que en casa me interrogues como una policía. ¿Dónde se supone que voy a descansar? Doña Pilar, al presenciar nuestras discusiones, siempre tomaba partido por su hijo, reforzando su postura con argumentos que me hacían sentir culpable. Se mata a trabajar fuera para manteneros a ti y a tu hija, y tú te pones celosa como una niña. La mujer celosa es la más tonta. Una vez más, me tragué mi rabia y guardé silencio, permitiendo que sus palabras se clavaran en mí como pequeñas astillas. Esta dinámica se repitió hasta que un día, mientras Marcos se duchaba, vi por casualidad un mensaje que apareció en su pantalla de bloqueo. Cariño, ven esta noche. Te he echado de menos. Nuestro bebé también echa de menos a su papá. El remitente era Valeria, secretaria. Sentí que el mundo se me venía abajo. Nuestro bebé. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco macabro. Significaba que Marcos tenía otro hijo. Con las manos temblorosas, desbloqueé el teléfono en secreto. Por suerte, la noche anterior le había visto marcar la contraseña, un detalle insignificante que ahora se convertía en una llave maestra. Lo que vi a continuación fue un torrente de mensajes melosos y fotos íntimas de Marcos con una mujer joven, guapa y seductora. Era la nueva secretaria de una empresa asociada y se llamaba Valeria. Pero lo que me hundió en la desesperación no fueron los susurros de amor, sino los extractos de transferencias bancarias. Cariño, mándame 100 euros para las vitaminas. Hay que cuidar bien de nuestro heredero. Amor, qué bolso de Chanel tan bonito. Solo cuesta 3.000 euros. ¿Me lo compras, vale? Le pediré algo de dinero a mi madre y te lo mando. Se me aflojaron las piernas. El sueldo que yo ganaba con el sudor de mi frente y que le entregaba a mi suegra, bajo la promesa de que se estaba ahorrando para nuestro futuro, no se estaba guardando. Se lo daba a Marcos, y Marcos lo usaba para mantener a su amante y a su futuro hijo. Un hecho aún más terrible se reveló al revisar mensajes antiguos. Una conversación entre Marcos y su madre. Mamá, Valeria se ha hecho una ecografía. El médico dice que es un niño al 90%. Tu nieto varón. De verdad. Ay, qué bendición. Bien hecho, hijo. Cuídala bien. No sabes lo harta que estaba de que Sofía solo me diera una niña. De momento, no le digas nada a Sofía. Cuando Valeria dé a luz, ya veremos. Si te falta dinero, dímelo.
Con el sueldo de Sofía podemos mantener a mi nieto. Dejé caer el móvil sobre la cama. El golpe sonó como si mi corazón se hubiera hecho añicos. Esta familia no era solo disfuncional, era una banda de estafadores organizados. La mujer a la que había llamado suegra y para la que había cocinado durante 5 años era cómplice del adulterio de su hijo. Lejos de impedirlo, estaba usando el dinero ganado con mi sudor para criar al feto en el vientre de la amante de mi marido. Todo por esa anticuada y cruel mentalidad patriarcal que valoraba a un varón por encima de todo. A mi hija Lucía, su nieta de sangre, nunca le había comprado ni un cartón de leche ni un caramelo. La despreciaba llamándola niña inútil, pero al hijo no nacido de una extraña, estaba dispuesta a mantenerlo incluso a costa de estafar a su nuera. Odio, rabia, dolor. Todos los sentimientos negativos bullían en mi pecho hasta dejarme sin aliento. Quería correr al salón y arrancarles las máscaras repugnantes a ese par, exponer su hipocresía ante el mundo, pero mi racionalidad de mujer de negocios me detuvo. Si armaba un escándalo ahora, ¿qué conseguiría? Marcos lo negaría o, en el peor de los casos, se iría con su amante, llevándose consigo cualquier esperanza de justicia. Doña Pilar se uniría a él para echarnos a mi hija y a mí a la calle. Las propiedades estaban a su nombre o al de Marcos, y yo no tenía ni un céntimo a mi nombre. Lo perdería todo y empezaría una vida de penurias, arrastrando a mi hija a la miseria. Cálmate. Tienes que hacer un plan. Tienes que sacar a esta familia podrida de tu vida y recuperar lo que es tuyo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo el frío de la traición. Volví a poner el móvil en su sitio y traté de calmar mi respiración, de borrar cualquier rastro de la tormenta que acababa de desatarse en mi interior. Marcos salió del baño silbando, ajeno a todo. Yo seguía doblando la ropa de la niña con un rostro tan sereno como un lago antes de la tormenta. ¿Ya has terminado de ducharte? ¿Cenas en casa hoy? Le pregunté con dulzura, como si no supiera nada, como si la vida siguiera su curso normal. No, hoy tengo que ver a un cliente con el jefe. Llegaré tarde. Cenad vosotras, dijo Marcos mientras se peinaba y se echaba perfume. Ahora sabía que ese perfume no era para mí, era para otra mujer. Vale, ten cuidado. Mientras veía desaparecer la espalda de Marcos tras la puerta, mi sonrisa amable se desvaneció. En su lugar apareció una mirada afilada, una determinación fría. Disfrutad todo lo que podáis. Serán vuestros últimos días felices. Ahora que sé la verdad, el precio que vais a pagar será más alto de lo que imagináis. En los días siguientes, empecé a investigar en secreto sobre Valeria. ¿Quién era? ¿Por qué se había fijado en un hombre indeciso, con un sueldo modesto y lleno de pretensiones como Marcos? ¿Qué la motivaba más allá de un supuesto amor? Y lo más importante, descubrí que Marcos y doña Pilar estaban tramando una terrible conspiración para arrebatarme la única propiedad que tenía, una parcela de terreno que mis padres me dieron como dote, un refugio seguro para mi futuro y el de mi hija. ¿Qué pretendían hacer con ese terreno? ¿Y cómo logré dar la vuelta a la tortilla y usar su propia artimaña contra ellos? ¿Sería la verdad sobre el nieto varón y la amante Valeria tan simple como ellos pensaban, o había capas más profundas de engaño y manipulación? Desde aquella fatídica noche en que descubrí el secreto en el móvil de mi marido, viví como un fantasma en esa casa. Por fuera, seguía siendo la nuera obediente, la esposa abnegada. Iba a trabajar, preparaba la comida, cuidaba de mi hija, pero por dentro mi corazón se había enfriado y estaba lleno de recelo, de una desconfianza que me corroía. Sabía que esa falsa paz era solo la calma antes de una gran tormenta. Y esa tormenta, antes de lo que pensaba, no vino de la amante, sino de la avaricia sin fin de madre e hijo, una avaricia que no conocía límites ni escrúpulos. Un fin de semana por la noche, doña Pilar, de forma inusual, entró ella misma en la cocina para preparar mi plato favorito, un estofado de costillas. Me sirvió un plato con amabilidad y su sonrisa era tan dulce que me dio escalofríos, una señal de que algo no andaba bien. Marcos, sentado a mi lado, también se mostró extrañamente cariñoso, preguntándome sin cesar si mi trabajo era muy duro, si estaba cansada, si necesitaba algo. Era una actuación tan burda que apenas pude contener la náusea. Al terminar la cena, doña Pilar nos llamó al salón. Sirvió una taza de té, carraspeó y empezó a hablar con una solemnidad forzada. Sofía,
Últimamente a Marcos le va bien en el trabajo y le ha surgido una buena oportunidad para invertir con unos amigos y abrir una cadena de restaurantes, pero le falta algo de capital. Por eso me preguntaba si podrías ayudar a tu marido. Bebí un sorbo de té, ocultando una sonrisa amarga. ¿Cómo podría ayudarle? Si usted gestiona todo mi sueldo, ¿de dónde voy a sacar yo dinero? Doña Pilar dudó un momento, su sonrisa se tensó, y luego fue directa al grano. Tus padres te dieron como dote una parcela de terreno que da a la carretera, ¿verdad? He oído que su valor ha subido mucho. Ve a tu casa y convence a tus padres para que la vendan. Con ese dinero podemos financiar el negocio de Marcos. Si a tu marido le va bien, al final será bueno para ti, ¿no, Marcos? A su lado, él la apoyó con los ojos brillantes de codicia. Sí, cariño, es una oportunidad única. Véndela. Te prometo que te lo devuelvo en 2 años. Cuando gane dinero, te compraré un terreno el doble de grande. Miré a madre e hijo con un desprecio absoluto. Ese terreno era mi último refugio, la propiedad que mis padres habían comprado con los ahorros de toda una vida para su jubilación, y se atrevían a pedirme que lo vendiera para financiar las aventuras de su hijo. En realidad, gracias a haber espiado el móvil de Marcos y escuchado a escondidas las llamadas de doña Pilar, ya sabía de qué oportunidad de negocio hablaban. No había ninguna cadena de restaurantes. La verdad era que Marcos se había metido en enormes deudas por el juego y las apuestas deportivas. La deuda ascendía a cientos de miles de euros, y los prestamistas le habían amenazado con romperle las piernas si no pagaba. Además, la amante Valeria le amenazaba con abortar a su preciado hijo si no le compraba un apartamento de lujo para pasar el embarazo tranquilamente, un chantaje que Marcos no podía ignorar. Marcos y doña Pilar estaban entre la espada y la pared. No podían vender la casa en la que vivían para no perder la reputación ante los vecinos y la sociedad. Así que se habían fijado en mi única propiedad, en mi herencia. Pretendían desplumarme hasta el último céntimo para mantener a la amante y pagar las deudas de juego de su hijo, sin el menor remordimiento. Ese terreno está a nombre de mis padres. No tengo derecho a venderlo, respondí con frialdad, dejando la taza de té con un gesto decidido que resonó en el silencio. El rostro de doña Pilar se endureció y su sonrisa desapareció, revelando su verdadera naturaleza. Pues vas y les haces la pelota a tus padres. Eres su única hija. ¿A quién se lo van a dar si no es a ti? ¿Te duele dárselo a tu marido? Está en juego su negocio. ¿Negocio o un montón de deudas? Pregunté como si nada, mirando fijamente a Marcos, clavándole la mirada. Marcos se sobresaltó y derramó el vaso de agua, el líquido esparciéndose por la mesa como su propia mentira. ¿Qué tonterías dices? Soy un hombre de negocio serio. ¿Qué deudas? Está bien, dije fingiendo un suspiro y levantándome. Lo pensaré. Es una decisión importante. No puedo decidirlo ahora mismo. Me fui a mi habitación dejando a madre e hijo sentados con cara de descontento, sus planes frustrados por mi inesperada resistencia. Esa noche, oí una discusión que venía de la habitación de doña Pilar. Mamá, mira qué cabezota es. Si no vende el terreno, estoy muerto. Los prestamistas me han dicho que pague la semana que viene y Valeria amenaza con irse. Tranquilo, ya me encargo yo de ella. Si no funciona por las buenas, habrá que hacerlo por las malas. Vive en nuestra casa y tenemos a su hija. ¿A dónde va a ir? Si la presionamos, al final cederá. Al oír esas palabras crueles, supe que no podía esperar más. No me veían como familia, sino como una presa fácil, un obstáculo a eliminar. Tenía que actuar antes que ellos, antes de que su avaricia me consumiera por completo. Al día siguiente, pedí el día libre en secreto en mi trabajo. Cogí todos mis documentos importantes y la escritura del terreno que había escondido con tanto cuidado, y los deposité en una caja de seguridad en el banco, lejos de su alcance. Y para tener pruebas irrefutables de su manipulación, instalé una pequeña cámara oculta en el salón, un testigo silencioso de sus futuras maquinaciones. Pero no imaginaba que su crueldad iría más allá de pedirme dinero. Fueron su avaricia y su lujuria las que llevaron la tragedia a su punto álgido y provocaron aquella fatídica noche de tormenta que nunca olvidaré. Un viernes por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Marcos abrazando a una mujer por la cintura, entrando en un hotel de lujo en el centro de la ciudad, y un mensaje provocador: hermanita,
Tu marido nos cuida muy bien a mí y a nuestro bebé. Tú quédate en casa haciendo la comida, ¿vale? La remitente no era otra que Valeria. Me estaba provocando, quería que perdiera los estribos y me marchara por mi cuenta, dejándole el camino libre para entrar en la casa de doña Pilar y ocupar mi lugar. La sangre me hirvió. No podía soportarlo más. Dejé a mi hija con mi madre, inventando una excusa, y cogí un taxi a la dirección de la foto. No iba a pelear, no iba a armar un escándalo público. Iba a poner fin a esta farsa con una confrontación a 3 bandas delante de la puerta de la habitación 302. El corazón me latía con fuerza, un tamborileo sordo en mis oídos. Respiré hondo y llamé. ¿Quién es? Se oyó la voz de Marcos con un deje de alcohol. Servicio de habitaciones. La puerta se abrió. Marcos, con solo una toalla en la cintura, tenía la cara enrojecida por el alcohol y la sorpresa. Dentro, Valeria, con un camisón fino, estaba tumbada en la cama, acariciando su vientre ligeramente abultado con una expresión triunfante, como si ya hubiera ganado la batalla. Al verme, Marcos se quedó pálido y paralizado, su rostro reflejando el pánico. Sofía, ¿qué haces aquí? No respondí. Entré en la habitación y miré fijamente a Valeria. No parecía asustada en absoluto, al contrario, esbozó una sonrisa y se incorporó lentamente. Hola, Sofía. Qué oportuna. Marcos acaba de prometerme que nos comprará una casa a mí y a nuestro bebé. Marcos, dije volviéndome hacia mi marido con la voz temblorosa por la ira contenida, pero con una frialdad que me sorprendió a mí misma. ¿De dónde vas a sacar el dinero para comprarle una casa a esa mujer? ¿Del dinero de la venta del terreno de mis padres o del dinero que me has estado robando de mi sueldo todos estos años? Marcos miraba alternativamente a Valeria y a mí sin saber qué hacer, atrapado entre dos fuegos. Valeria frunció los labios con desdén. No seas tan tacaña. Es el preciado heredero de esta familia. ¿Qué tiene de malo gastar un poco de dinero? Se lo doy yo en lugar de usted, que no puede tener hijos varones. Debería agradecérmelo. Agradecerte, reí amargamente. ¿Agradecerte a ti? Una mujer que roba maridos y saca dinero. ¿Crees que te quiere? Solo está usando al niño que llevas en el vientre para sacarle dinero a su madre. Y a ti solo te interesa su dinero. Sois tal para cual. ¡Qué asco! Cállate, gritó Marcos de repente, abalanzándose sobre mí. ¿Cómo te atreves a insultar a Valeria? Lleva a mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Estás seguro de que es tu hijo? Espeté la duda que llevaba tiempo albergando, una pregunta que se clavó en él como una estaca. Esa frase fue la mecha de la bomba. Valeria se puso a gritar y a hacer un drama, fingiendo un ataque de nervios. Cariño, está maldiciendo a nuestro bebé. ¿Quiere matar a nuestro hijo? Pégale. Marcos, cegado por el alcohol y el afán de proteger a su amante, levantó la mano sin dudarlo. Un sonido seco y un ardor insoportable en mi mejilla. Me tambaleé y caí, golpeándome la cabeza contra la esquina de una mesa. Empezó a salir sangre, caliente y pegajosa. Miré al hombre que una vez llamé marido. Estaba de pie con los puños apretados y los ojos inyectados en sangre, sin rastro de arrepentimiento, solo furia. Largo de aquí. Desaparece de mi vista, bruja, rugió Marcos. Me levanté tambaleándome y me limpié la sangre de la frente. Miré a Valeria, que sonreía triunfante, y a Marcos, tan feroz como una bestia. Ya no importaba. Las lágrimas se me habían secado, reemplazadas por una determinación fría. Bien, me voy. Te dejo esta basura. Espero que seáis felices en vuestro lodazal. Salí corriendo del hotel y cogí un taxi directo a casa. Tenía que hablar con doña Pilar. Albergaba una pequeña esperanza de que, aunque avariciosa, seguía siendo madre y abuela. Pensé que si sabía que su hijo había pegado a su esposa por una amante, le quedaría algo de conciencia, algún vestigio de humanidad. Pero me equivocaba de lleno. Cuando llegué a casa, empezó a llover a cántaros. Entré en el salón, empapada y con sangre en la frente. Doña Pilar estaba viendo la tele y se sorprendió al verme. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás loca? ¿Qué pintas son esas? Vas a avergonzar a la familia. Suegra, dije con la voz entrecortada, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Marcos me está engañando. Me ha pegado. Estaba manteniendo a esa mujer con el dinero de la familia.
Esperaba que se sorprendiera y me preguntara qué había pasado, que mostrara alguna señal de preocupación, pero no. Doña Pilar bebió un sorbo de té sin apartar la vista de la tele y dijo con frialdad: «Lo sé». Me quedé helada. Lo sabía. Lo sabía y no hizo nada. Alentó a su hijo a hacerme infiel. Doña Pilar, al presenciar nuestras discusiones, siempre tomaba partido por su hijo, reforzando su postura con argumentos que me hacían sentir culpable. Se mata a trabajar fuera para manteneros a ti y a tu hija, y tú te pones celosa como una niña. La mujer celosa es la más tonta. Una vez más, me tragué mi rabia y guardé silencio, permitiendo que sus palabras se clavaran en mí como pequeñas astillas. Esta dinámica se repitió hasta que un día, mientras Marcos se duchaba, vi por casualidad un mensaje que apareció en su pantalla de bloqueo. «Cariño, ven esta noche. Te he echado de menos. Nuestro bebé también echa de menos a su papá». El remitente era Valeria, secretaria. Sentí que el mundo se me venía abajo. Nuestro bebé. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco macabro. Significaba que Marcos tenía otro hijo. Con las manos temblorosas, desbloqueé el teléfono en secreto. Por suerte, la noche anterior le había visto marcar la contraseña, un detalle insignificante que ahora se convertía en una llave maestra. Lo que vi a continuación fue un torrente de mensajes melosos y fotos íntimas de Marcos con una mujer joven, guapa y seductora. Era la nueva secretaria de una empresa asociada y se llamaba Valeria. Pero lo que me hundió en la desesperación no fueron los susurros de amor, sino los extractos de transferencias bancarias. «Cariño, mándame 100 euros para las vitaminas. Hay que cuidar bien de nuestro heredero. Amor, qué bolso de Chanel tan bonito. Solo cuesta 3.000 euros. ¿Me lo compras, vale? Le pediré algo de dinero a mi madre y te lo mando». Se me aflojaron las piernas. El sueldo que yo ganaba con el sudor de mi frente y que le entregaba a mi suegra, bajo la promesa de que se estaba ahorrando para nuestro futuro, no se estaba guardando. Se lo daba a Marcos, y Marcos lo usaba para mantener a su amante y a su futuro hijo. Un hecho aún más terrible se reveló al revisar mensajes antiguos. Una conversación entre Marcos y su madre. «Mamá, Valeria se ha hecho una ecografía. El médico dice que es un niño al 90%. Tu nieto varón». «¿De verdad? Ay, qué bendición. Bien hecho, hijo. Cuídala bien. No sabes lo harta que estaba de que Sofía solo me diera una niña. De momento, no le digas nada a Sofía. Cuando Valeria dé a luz, ya veremos. Si te falta dinero, dímelo. Con el sueldo de Sofía podemos mantener a mi nieto». Dejé caer el móvil sobre la cama. El golpe sonó como si mi corazón se hubiera hecho añicos. Esta familia no era solo disfuncional, era una banda de estafadores organizados. La mujer a la que había llamado suegra y para la que había cocinado durante 5 años era cómplice del adulterio de su hijo. Lejos de impedirlo, estaba usando el dinero ganado con mi sudor para criar al feto en el vientre de la amante de mi marido. Todo por esa anticuada y cruel mentalidad patriarcal que valoraba a un varón por encima de todo. A mi hija Lucía, su nieta de sangre, nunca le había comprado ni un cartón de leche ni un caramelo. La despreciaba llamándola niña inútil, pero al hijo no nacido de una extraña, estaba dispuesta a mantenerlo incluso a costa de estafar a su nuera. Odio, rabia, dolor. Todos los sentimientos negativos bullían en mi pecho hasta dejarme sin aliento. Quería correr al salón y arrancarles las máscaras repugnantes a ese par, exponer su hipocresía ante el mundo, pero mi racionalidad de mujer de negocios me detuvo. Si armaba un escándalo ahora, ¿qué conseguiría? Marcos lo negaría o, en el peor de los casos, se iría con su amante, llevándose consigo cualquier esperanza de justicia. Doña Pilar se uniría a él para echarnos a mi hija y a mí a la calle. Las propiedades estaban a su nombre o al de Marcos, y yo no tenía ni un céntimo a mi nombre. Lo perdería todo y empezaría una vida de penurias, arrastrando a mi hija a la miseria. Cálmate. Tienes que hacer un plan. Tienes que sacar a esta familia podrida de tu vida y recuperar lo que es tuyo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo el frío de la traición. Volví a poner el móvil en su sitio y traté de calmar mi respiración, de borrar cualquier rastro de la tormenta que acababa de desatarse en mi interior. Marcos salió del baño silbando, ajeno a todo. Yo seguía doblando la ropa de la niña con un rostro tan sereno como un lago antes de la tormenta.
¿Ya has terminado de ducharte? ¿Cenas en casa hoy? Le pregunté con dulzura, como si no supiera nada, como si la vida siguiera su curso normal. No, hoy tengo que ver a un cliente con el jefe. Llegaré tarde. Cenad vosotras, dijo Marcos mientras se peinaba y se echaba perfume. Ahora sabía que ese perfume no era para mí, era para otra mujer. Vale, ten cuidado. Mientras veía desaparecer la espalda de Marcos tras la puerta, mi sonrisa amable se desvaneció. En su lugar apareció una mirada afilada, una determinación fría. Disfrutad todo lo que podáis. Serán vuestros últimos días felices. Ahora que sé la verdad, el precio que vais a pagar será más alto de lo que imagináis. En los días siguientes, empecé a investigar en secreto sobre Valeria. ¿Quién era? ¿Por qué se había fijado en un hombre indeciso, con un sueldo modesto y lleno de pretensiones como Marcos? ¿Qué la motivaba más allá de un supuesto amor? Y lo más importante, descubrí que Marcos y doña Pilar estaban tramando una terrible conspiración para arrebatarme la única propiedad que tenía, una parcela de terreno que mis padres me dieron como dote, un refugio seguro para mi futuro y el de mi hija. ¿Qué pretendían hacer con ese terreno? ¿Y cómo logré dar la vuelta a la tortilla y usar su propia artimaña contra ellos? ¿Sería la verdad sobre el nieto varón y la amante Valeria tan simple como ellos pensaban, o había capas más profundas de engaño y manipulación? Desde aquella fatídica noche en que descubrí el secreto en el móvil de mi marido, viví como un fantasma en esa casa. Por fuera, seguía siendo la nuera obediente, la esposa abnegada. Iba a trabajar, preparaba la comida, cuidaba de mi hija, pero por dentro mi corazón se había enfriado y estaba lleno de recelo, de una desconfianza que me corroía. Sabía que esa falsa paz era solo la calma antes de una gran tormenta. Y esa tormenta, antes de lo que pensaba, no vino de la amante, sino de la avaricia sin fin de madre e hijo, una avaricia que no conocía límites ni escrúpulos. Un fin de semana por la noche, doña Pilar, de forma inusual, entró ella misma en la cocina para preparar mi plato favorito, un estofado de costillas. Me sirvió un plato con amabilidad y su sonrisa era tan dulce que me dio escalofríos, una señal de que algo no andaba bien. Marcos, sentado a mi lado, también se mostró extrañamente cariñoso, preguntándome sin cesar si mi trabajo era muy duro, si estaba cansada, si necesitaba algo. Era una actuación tan burda que apenas pude contener la náusea. Al terminar la cena, doña Pilar nos llamó al salón. Sirvió una taza de té, carraspeó y empezó a hablar con una solemnidad forzada. Sofía, últimamente a Marcos le va bien en el trabajo y le ha surgido una buena oportunidad para invertir con unos amigos y abrir una cadena de restaurantes, pero le falta algo de capital. Por eso me preguntaba si podrías ayudar a tu marido. Bebí un sorbo de té, ocultando una sonrisa amarga. ¿Cómo podría ayudarle? Si usted gestiona todo mi sueldo, ¿de dónde voy a sacar yo dinero? Doña Pilar dudó un momento, su sonrisa se tensó, y luego fue directa al grano. Tus padres te dieron como dote una parcela de terreno que da a la carretera, ¿verdad? He oído que su valor ha subido mucho. Ve a tu casa y convence a tus padres para que la vendan. Con ese dinero podemos financiar el negocio de Marcos. Si a tu marido le va bien, al final será bueno para ti, ¿no, Marcos? A su lado, él la apoyó con los ojos brillantes de codicia. Sí, cariño, es una oportunidad única. Véndela. Te prometo que te lo devuelvo en 2 años. Cuando gane dinero, te compraré un terreno el doble de grande. Miré a madre e hijo con un desprecio absoluto. Ese terreno era mi último refugio, la propiedad que mis padres habían comprado con los ahorros de toda una vida para su jubilación, y se atrevían a pedirme que lo vendiera para financiar las aventuras de su hijo. En realidad, gracias a haber espiado el móvil de Marcos y escuchado a escondidas las llamadas de doña Pilar, ya sabía de qué oportunidad de negocio hablaban. No había ninguna cadena de restaurantes. La verdad era que Marcos se había metido en enormes deudas por el juego y las apuestas deportivas. La deuda ascendía a cientos de miles de euros, y los prestamistas le habían amenazado con romperle las piernas si no pagaba. Además, la amante Valeria le amenazaba con abortar a su preciado hijo si no le compraba un apartamento de lujo para pasar el embarazo tranquilamente, un chantaje que Marcos no podía ignorar. Marcos y doña Pilar estaban entre la espada y la pared. No podían vender la casa en la que vivían para no perder la reputación ante los vecinos y la sociedad. Así que se habían fijado en mi única propiedad, en mi herencia.
Pretendían desplumarme hasta el último céntimo para mantener a la amante y pagar las deudas de juego de su hijo, sin el menor remordimiento. Ese terreno está a nombre de mis padres. No tengo derecho a venderlo, respondí con frialdad, dejando la taza de té con un gesto decidido que resonó en el silencio. El rostro de doña Pilar se endureció y su sonrisa desapareció, revelando su verdadera naturaleza. Pues vas y les haces la pelota a tus padres. Eres su única hija. ¿A quién se lo van a dar si no es a ti? ¿Te duele dárselo a tu marido? Está en juego su negocio. ¿Negocio o un montón de deudas? Pregunté como si nada, mirando fijamente a Marcos, clavándole la mirada. Marcos se sobresaltó y derramó el vaso de agua, el líquido esparciéndose por la mesa como su propia mentira. ¿Qué tonterías dices? Soy un hombre de negocio serio. ¿Qué deudas? Está bien, dije fingiendo un suspiro y levantándome. Lo pensaré. Es una decisión importante. No puedo decidirlo ahora mismo. Me fui a mi habitación dejando a madre e hijo sentados con cara de descontento, sus planes frustrados por mi inesperada resistencia. Esa noche, oí una discusión que venía de la habitación de doña Pilar. Mamá, mira qué cabezota es. Si no vende el terreno, estoy muerto. Los prestamistas me han dicho que pague la semana que viene y Valeria amenaza con irse. Tranquilo, ya me encargo yo de ella. Si no funciona por las buenas, habrá que hacerlo por las malas. Vive en nuestra casa y tenemos a su hija. ¿A dónde va a ir? Si la presionamos, al final cederá. Al oír esas palabras crueles, supe que no podía esperar más. No me veían como familia, sino como una presa fácil, un obstáculo a eliminar. Tenía que actuar antes que ellos, antes de que su avaricia me consumiera por completo. Al día siguiente, pedí el día libre en secreto en mi trabajo. Cogí todos mis documentos importantes y la escritura del terreno que había escondido con tanto cuidado, y los deposité en una caja de seguridad en el banco, lejos de su alcance. Y para tener pruebas irrefutables de su manipulación, instalé una pequeña cámara oculta en el salón, un testigo silencioso de sus futuras maquinaciones. Pero no imaginaba que su crueldad iría más allá de pedirme dinero. Fueron su avaricia y su lujuria las que llevaron la tragedia a su punto álgido y provocaron aquella fatídica noche de tormenta que nunca olvidaré. Un viernes por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Marcos abrazando a una mujer por la cintura, entrando en un hotel de lujo en el centro de la ciudad, y un mensaje provocador: hermanita, tu marido nos cuida muy bien a mí y a nuestro bebé. Tú quédate en casa haciendo la comida, ¿vale? La remitente no era otra que Valeria. Me estaba provocando, quería que perdiera los estribos y me marchara por mi cuenta, dejándole el camino libre para entrar en la casa de doña Pilar y ocupar mi lugar. La sangre me hirvió. No podía soportarlo más. Dejé a mi hija con mi madre, inventando una excusa, y cogí un taxi a la dirección de la foto. No iba a pelear, no iba a armar un escándalo público. Iba a poner fin a esta farsa con una confrontación a tres bandas delante de la puerta de la habitación 302. El corazón me latía con fuerza, un tamborileo sordo en mis oídos. Respiré hondo y llamé. ¿Quién es? Se oyó la voz de Marcos con un deje de alcohol. Servicio de habitaciones. La puerta se abrió. Marcos, con solo una toalla en la cintura, tenía la cara enrojecida por el alcohol y la sorpresa. Dentro, Valeria, con un camisón fino, estaba tumbada en la cama, acariciando su vientre ligeramente abultado con una expresión triunfante, como si ya hubiera ganado la batalla. Al verme, Marcos se quedó pálido y paralizado, su rostro reflejando el pánico. Sofía, ¿qué haces aquí? No respondí. Entré en la habitación y miré fijamente a Valeria. No parecía asustada en absoluto, al contrario, esbozó una sonrisa y se incorporó lentamente. Hola, Sofía. Qué oportuna. Marcos acaba de prometerme que nos comprará una casa a mí y a nuestro bebé. Marcos, dije volviéndome hacia mi marido con la voz temblorosa por la ira contenida, pero con una frialdad que me sorprendió a mí misma. ¿De dónde vas a sacar el dinero para comprarle una casa a esa mujer? ¿Del dinero de la venta del terreno de mis padres o del dinero que me has estado robando de mi sueldo todos estos años? Marcos miraba alternativamente a Valeria y a mí sin saber qué hacer, atrapado entre dos fuegos. Valeria frunció los labios con desdén. No seas tan tacaña. Es el preciado heredero de esta familia.
¿Qué tiene de malo gastar un poco de dinero? Se lo doy yo en lugar de usted, que no puede tener hijos varones. Debería agradecérmelo. Agradecerte, reí amargamente. ¿Agradecerte a ti? Una mujer que roba maridos y saca dinero. ¿Crees que te quiere? Solo está usando al niño que llevas en el vientre para sacarle dinero a su madre. Y a ti solo te interesa su dinero. Sois tal para cual. ¡Qué asco! Cállate, gritó Marcos de repente, abalanzándose sobre mí. ¿Cómo te atreves a insultar a Valeria? Lleva a mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Estás seguro de que es tu hijo? Espeté la duda que llevaba tiempo albergando, una pregunta que se clavó en él como una estaca. Esa frase fue la mecha de la bomba. Valeria se puso a gritar y a hacer un drama, fingiendo un ataque de nervios. Cariño, está maldiciendo a nuestro bebé. ¿Quiere matar a nuestro hijo? Pégale. Marcos, cegado por el alcohol y el afán de proteger a su amante, levantó la mano sin dudarlo. Un sonido seco y un ardor insoportable en mi mejilla. Me tambaleé y caí, golpeándome la cabeza contra la esquina de una mesa. Empezó a salir sangre, caliente y pegajosa. Miré al hombre que una vez llamé marido. Estaba de pie con los puños apretados y los ojos inyectados en sangre, sin rastro de arrepentimiento, solo furia. Largo de aquí. Desaparece de mi vista, bruja, rugió Marcos. Me levanté tambaleándome y me limpié la sangre de la frente. Miré a Valeria, que sonreía triunfante, y a Marcos, tan feroz como una bestia. Ya no importaba. Las lágrimas se me habían secado, reemplazadas por una determinación fría. Bien, me voy. Te dejo esta basura. Espero que seáis felices en vuestro lodazal. Salí corriendo del hotel y cogí un taxi directo a casa. Tenía que hablar con doña Pilar. Albergaba una pequeña esperanza de que, aunque avariciosa, seguía siendo madre y abuela. Pensé que si sabía que su hijo había pegado a su esposa por una amante, le quedaría algo de conciencia, algún vestigio de humanidad. Pero me equivocaba de lleno. Cuando llegué a casa, empezó a llover a cántaros. Entré en el salón, empapada y con sangre en la frente. Doña Pilar estaba viendo la tele y se sorprendió al verme. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás loca? ¿Qué pintas son esas? Vas a avergonzar a la familia. Suegra, dije con la voz entrecortada, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Marcos me está engañando. Me ha pegado. Estaba manteniendo a esa mujer con el dinero de la familia. Esperaba que se sorprendiera y me preguntara qué había pasado, que mostrara alguna señal de preocupación, pero no. Doña Pilar bebió un sorbo de té sin apartar la vista de la tele y dijo con frialdad, lo sé. Me quedé helada. Lo sabía. Lo sabía y no hizo nada. Alentó a su hijo a hacerme infiel. Doña Pilar se volvió hacia mí con una mirada de desprecio que nunca olvidaré, una mezcla de ira y superioridad. ¿Qué tiene de malo que un hombre se divierta un poco fuera de casa? Lo importante es que Valeria nos va a dar un hijo varón. Es lista y simpática. ¿Tú qué has hecho por esta casa en todos estos años? Solo dar a luz a una niña, ser una tacaña con el dinero y negarte a vender un terreno para ayudar a tu marido. Eres una nuera inútil. Suegra, intenté protestar, pero me interrumpió con un gesto de asco. No me llames suegra. Me da escalofríos. Se levantó y señaló la puerta con un dedo acusador. Marcos me ha llamado. Dice que te has portado como una maleducada y has insultado a su novia. En esta casa no necesitamos una nuera como tú. Si tienes algo de decencia, desaparece de mi vista ahora mismo. Así podré traer a Valeria. No voy a dejar que mi preciado nieto se críe en la calle. ¿Me está echando en mitad de la noche?, pregunté temblando, sintiendo como el frío de la lluvia se mezclaba con el de la traición. Lárgate ya o vas a montar un numerito aquí. Dicho esto, corrió a mi habitación, metió a la fuerza algunas de mis ropas en una maleta vieja y la tiró al patio con desprecio. Fuera y ni se te ocurra llevarte nada de esta casa. Dices que Lucía está con tus padres, pues que se quede allí. En esta casa no vamos a criar a una niña inútil. Me quedé en medio del patio bajo la lluvia fría que caía a cántaros. La sangre de la frente se mezclaba con el agua, creando un rastro rojizo en mi piel. Mi maleta estaba tirada en un charco, un símbolo de mi vida deshecha. La pesada puerta se cerró de golpe delante de mí, cortando todo afecto y esperanza, sellando mi destino fuera de aquel lugar. Miré hacia arriba,
a la imponente casa de 4 plantas, el lugar donde había invertido 5 años de mi juventud, limpiando cada ladrillo, cocinando cada comida, entregando cada gramo de mi energía. Ahora se había convertido en una fortaleza fría que me rechazaba, un monumento a la hipocresía y la crueldad. Aquella noche de tormenta, arrastrando la pesada maleta, salí tambaleándome del familiar callejón. No miré atrás. Sabía que acababa de escapar del infierno, dolorida y humillada, pero había sobrevivido. Y juré al cielo que aquellos que esa noche nos habían echado a la calle a mi hija y a mí, lo pagarían con creces. Cogí un taxi, volví a casa de mis padres, abracé a mi hija y lloré desconsoladamente, dejando que todas las lágrimas contenidas brotaran sin freno. Tras aquella noche de tormenta, volví a casa de mis padres con el cuerpo destrozado y el corazón herido, pero con una chispa de determinación encendida en mi interior. Mis padres, al ver a su hija demacrada, con el rostro magullado y la mirada perdida, y a su nieta confundida por la situación, se sintieron desolados. Mi padre, un hombre pacífico toda su vida, golpeó la mesa con un puño y gritó, con una furia que nunca le había visto: «Divórciate ahora mismo. ¿Acaso en esta casa no hay un plato de comida para ti y tu hija? No tengas ninguna consideración por esa gente desagradecida. Que paguen por lo que han hecho». Gracias al apoyo incondicional de mis padres, a la mañana siguiente presenté la demanda de divorcio. Pensé que todo terminaría rápido y cada uno seguiría su camino, que la justicia sería expedita, pero subestimé la crueldad de doña Pilar y su hijo. Para ellos, el divorcio no era el fin de una relación, sino la última oportunidad para desplumarme hasta el último céntimo antes de expulsarme para siempre de sus vidas, dejándome sin nada. La primera vista de conciliación se desarrolló en una atmósfera de tensión asfixiante. Doña Pilar y Marcos se presentaron en el juzgado, acompañados de un abogado e incluso de desconocidos que luego supe que eran testigos falsos, contratados para manipular la verdad. Marcos, sentado frente a mí, había perdido toda la ferocidad de la noche anterior y mostraba un rostro frío y calculador. No me miró ni una sola vez, concentrado en sus papeles, como si yo fuera un objeto insignificante. Cuando el juez preguntó sobre el reparto de bienes y la custodia, el abogado de Marcos se levantó y expuso una argumentación que me dejó atónita, una sarta de mentiras diseñadas para destruirme. «Señoría, mi cliente solicita la custodia de Lucía. La señora Sofía carece de la cualificación moral como madre. Ha cometido adulterio, ha desatendido su hogar y actualmente no tiene ingresos estables ni residencia fija, viviendo de prestado en casa de sus padres». Me levanté de un salto y grité, con la voz ahogada por la indignación: «Es mentira, el adúltero es él, tiene otra mujer y hasta un hijo con ella». Doña Pilar intervino inmediatamente, señalándome con el dedo, su rostro contorsionado por la ira. «No grites, no digas estupideces. Mi hijo es un hombre decente. ¿Quién sabe con qué tipo te has estado acostando tú mientras decías que trabajabas día y noche? Aquí tengo pruebas». Arrojó sobre la mesa un fajo de fotos borrosas en las que se me veía comiendo y tomando café con un socio de la empresa. Las fotos, tomadas a escondidas, estaban ingeniosamente anguladas para parecer íntimas. Incluso habían contratado a un desconocido para que se hiciera pasar por mi amante y testificara que llevábamos 2 años viéndonos en secreto. La sangre me hirvió. No solo querían quitarme a mi hija, sino destruir por completo mi reputación, mi honor, mi vida. Querían convertirme en una mujer infiel para justificar haberme echado y quedarse con mis bienes. En cuanto a la fortuna, Marcos afirmó descaradamente que todos los ahorros de la familia provenían exclusivamente de su trabajo y que mi sueldo era apenas para mis gastos personales, una mentira flagrante. Exigió la mitad de mi terreno de dote, alegando que su valor había aumentado gracias a los esfuerzos del marido, una manipulación descarada. Negó rotundamente que doña Pilar hubiera gestionado todo mi sueldo durante los últimos 5 años, borrando de un plumazo mi esfuerzo y mi sacrificio. Miré a Marcos y a doña Pilar con una náusea que me subía por la garganta. ¿Cómo podía alguien ser tan vil? No contentos con devorar mi carne, ahora querían beberse hasta la última gota de mi sangre, pero habían olvidado una cosa crucial. Soy una mujer de negocios, una estratega. Pude aguantar por mi familia, por la esperanza de un futuro mejor, pero cuando me acorralan, sé cómo defenderme, cómo luchar con uñas y dientes. Respiré hondo y le hice una señal a mi abogado. Él, con calma y profesionalidad,
Abrió su maletín y presentó las pruebas cruciales que yo había reunido en secreto, cada una de ellas un golpe demoledor a su farsa. Primero, sobre la acusación de adulterio, presentamos las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa, demostrando que esas reuniones eran de trabajo y siempre en presencia de otros compañeros, desmintiendo cualquier insinuación de intimidad. También presentamos la grabación de la discusión de aquella noche, donde Marcos admitía tener un hijo con Valeria y se oía claramente la voz de doña Pilar echándome de casa, una prueba irrefutable de su complicidad. El testigo falso, tras unas pocas preguntas incisivas de mi abogado, tartamudeó, se puso nervioso y finalmente confesó que le habían pagado 200 euros para que actuara, revelando la farsa. Segundo, en cuanto a los bienes, presentamos los extractos bancarios de los últimos 5 años. Aunque doña Pilar me pedía el dinero en efectivo, mi empresa me ingresaba el sueldo en la cuenta. Demostré que las retiradas periódicas coincidían con las fechas en que ella hacía ingresos en su cuenta de ahorros, de la cual también había conseguido fotografiar la libreta en secreto, un detalle que ahora se convertía en una prueba contundente. Lo más importante, en la escritura del terreno de dote constaba explícitamente una donación exclusiva a mi hija Sofía y estaba notariado antes del matrimonio, lo que legalmente lo convertía en un bien privativo. Marcos no tenía derecho ni a un palmo de ese terreno. El tribunal, tras examinar las pruebas con detenimiento, desestimó todas las ridículas peticiones de la parte de Marcos. Me concedió la custodia de Lucía y condenó a Marcos a pagar una pensión alimenticia mensual, una victoria que me llenó de alivio. El terreno fue reconocido como bien privativo mío, intocable. En cuanto a los ahorros, al haberlos entregado en efectivo, no pude recuperarlos por falta de pruebas de que doña Pilar los gestionara en mi nombre. Perdí el sueldo de 5 años, sí, pero salvé a mi hija y mi honor, y esa fue la mayor victoria, un triunfo que valía más que todo el dinero del mundo. Al salir del juzgado, doña Pilar, pálida de rabia por no haber conseguido el terreno, me insultó con una ferocidad que no me sorprendió. Venga, considera que te he hecho una donación. ¿Crees que te va a ir bien después de abandonar a tu marido? Ya verás cómo vives toda tu vida de forma miserable abrazada a esa niña. Marcos me miró con odio, sus ojos inyectados en sangre. Te crees muy lista, pero no pienses que has ganado. Sin mí solo eres una divorciada con una carga. ¿Qué hombre se va a fijar en ti? Miré directamente a los ojos de madre e hijo y sonreí con orgullo, con una sonrisa que no era de burla, sino de liberación. Gracias por vuestra preocupación. Preocúpense mejor de esa valiosa amante suya y de su maravilloso hijo. Para mí, haber salido de esa casa es una bendición. Abracé a mi hija y subí al coche, dejando atrás sus rostros desfigurados por la avaricia y el odio. La puerta del infierno se había cerrado. Un nuevo mundo se abría ante mí. Aunque el camino por delante estuviera lleno de espinas, al menos podía respirar el aire de la libertad, un aire puro y renovador. 3 meses, 90 días. No es mucho tiempo, pero para alguien que sabe cómo levantarse del abismo, es tiempo suficiente para cambiar completamente su destino, para reescribir su propia historia. Los primeros días después del divorcio fueron muy duros. Alquilé un pequeño apartamento para vivir con mi hija, asumiendo el papel de padre y madre y la responsabilidad económica. Por las noches, al dormir abrazada a mi hija, a menudo mojaba la almohada con lágrimas de tristeza y por las heridas aún abiertas en mi corazón.